Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, he aquí un resumen conciso de la ley de la vida, que Jesús desarrolla más adelante en el sermón Mateo 7, 1 al 5. Esta bienaventuranza no requiere mucho comentario, porque las palabras empleadas comportan el sentido habitual que hoy se les da en la vida diaria. Y la frase es tan clara y obvia en su significado como la ley expresada es sencilla e inflexible en su acción. Es decir, no hay mucho que explicar de esta bienaventuranza. El punto que necesita tener en cuenta un científico cristiano que quiere aplicar científicamente su religión es que, como siempre, la aplicación vital del principio formulado en esta bienaventuranza ha de hacerse en el campo del pensamiento. Es decir, ¿quieres aplicarlo? Si se va a aplicar este tema de bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, aplícalo primero en el pensamiento. Lo que en esencia importa es que seamos mentalmente misericordiosos. Buenas acciones, estas si van acompañadas de pensamientos no bondadosos, son pura hipocresía. O sea, si haces algo bueno pero tienes pensamientos que no son misericordiosos, bueno, es pura hipocresía, dictadas por el temor o el deseo de vanagloria o algún motivo semejante. Son falsificaciones que no dan provecho al dador ni al que las recibe. Por otra parte, un pensamiento bueno hacia nuestro prójimo lo bendice espiritual, mental y materialmente, y nos bendice a nosotros al mismo tiempo. Seamos misericordiosos al juzgar a nuestro prójimo, porque lo cierto es que todos somos uno, y cuanto mayor parezca ser su error, tanto más grande es nuestro deber de ayudarle con el pensamiento adecuado, facilitándole así la manera de liberarse. Tan pronto comprendamos el poder del pensamiento espiritual, la verdad del Cristo, adquirimos una responsabilidad que otros no tienen y que no podemos evadir. Cuando tengamos evidencia de la falta de nuestro prójimo, recordemos que el Cristo que está en él clama por el socorro de nosotros, que estamos iluminados, así que seamos misericordiosos, porque en realidad y en verdad todos somos uno, formamos parte del manto viviente de Dios. El mismo trato que hoy les damos a otros, tarde o temprano lo vamos a recibir. Igualmente recibiremos la misma misericordia, en el momento en que la necesitemos, de aquellos que están más adelantados en el camino que nosotros. Por encima de todo hay una verdad, y es que, liberando a otros del peso de nuestra condena, hacemos posible el absolvernos a nosotros. Y esto es muy importante. Liberando a otros del peso de nuestra condena, hacemos posible el absolvernos a nosotros mismos. Bienaventurados los limpios de los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Así está escrito, bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Este es otro de esos preceptos maravillosos en los que la Biblia es tan rica. Toda la filosofía de la religión se encuentra aquí, resumida en pocas palabras. Como es costumbre en las Escrituras, las palabras están usadas en un sentido técnico y abarcan una idea mucho más amplia que la que tienen en la vida diaria. Empecemos considerando la promesa que se nos hace en esa bienaventuranza. Nada menos que ver a Dios. Ahora bien, sabemos que desde luego que Dios no tiene forma corporal y por lo tanto, el asunto no consiste en verlo tal como vemos físicamente con nuestros ojos a un semejante o a un objeto. Si pudiéramos ver a Dios de esta manera, sería Él limitado y por lo tanto, ya no sería Dios. Ver se refiere aquí a la percepción espiritual, aquella capacidad de concebir la naturaleza verdadera de Dios, de la cual infortunadamente carecemos. Vivimos en el universo de Dios, pero no conocemos en manera alguna cómo es en realidad. El cielo no es un lugar lejano en el firmamento, sino que nos está rodeando ahora mismo. Pero como nos falta la percepción espiritual, no podemos reconocerlo. O por decirlo de otro modo, no podemos experimentar el cielo. Y ese es el sentido en que podemos entender que se nos niega la entrada al cielo. Estamos en contacto con un fragmento pequeñísimo de ese cielo al cual llamamos universo, pero aún ese pequeño fragmento lo vemos torcido en su mayor parte. El cielo es el nombre religioso que significa la presencia de Dios. El cielo es infinito, pero nuestra manera de ver las cosas nos lleva a interpretarlo en función de un mundo de 3 dimensiones. El cielo es la eternidad, pero la experiencia que tenemos aquí llega a nuestro conocimiento en serie en una secuencia que llamamos tiempo, lo cual nunca permite que comprendamos una experiencia en su totalidad. Dios es el Espíritu Divino, y en ese Espíritu no hay limitaciones ni restricciones de ninguna clase. Sin embargo, vemos todas las cosas distribuidas en lo que llamamos espacio, es decir, están espaciadas. Ello da lugar a una restricción artificial que constantemente estorba el reagrupamiento de los sucesos de nuestra experiencia que requiere el pensamiento creador. El cielo es el reino del Espíritu, la sustancia pura.
Allí no hay vejez, ni decadencia, ni discordia. Es el reino del eterno bien. Y sin embargo, en nuestros ojos todo está envejeciendo, decayendo, deteriorándose, floreciendo para marchitarse, naciendo para morir. Nos parecemos a un daltónico que estuviera en un jardín todo rodeado de bellas flores. Por todo su alrededor hay colores gloriosos, pero él pues no los ve. No está consciente de que hay esos colores. Para él todo es negro o es blanco o es gris. Si suponemos que le falta también el sentido del olfato, pues comprendemos que no puede apreciar más que una parte infinitesimal de la magnificencia de este jardincito tan hermoso. No obstante, todo este resplandor está delante de él y es para él, pero no es capaz de percibirlo. Así mucha gente no está, o sea, ahí está el cielo, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el reino, pero uno es daltónico, uno no está escuchando bien el sonido de los pajaritos, de las aves y uno no está oyendo nada. Entonces ahí está para enfrente de él, solo que no es capaz de recibir la magnificencia de este jardín. A esta limitación se le conoce en teología como caída del hombre, y consiste en tener una tendencia a ejercer su voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Dios hizo al hombre íntegro, pero este se ha buscado muchas limitaciones. Nuestra tarea es superar esas limitaciones tan rápidamente como sea posible, hasta que lleguemos a conocer las cosas como en realidad son. Esto es lo que quieren decir las palabras ver a Dios y verle cara a cara. Ver a Dios es comprender la verdad, una experiencia que trae la libertad infinita y la felicidad perfecta. En esta maravillosa bienaventuranza, Jesús nos dice exactamente cómo habrá de cumplirse esta tarea suprema. ¿Y quiénes son los que la llevarán a cabo? Los limpios de corazón. Aquí de nuevo hay que tener en cuenta que las palabras puro y pureza tienen un sentido mucho más amplio que el que corrientemente alguien les va a atribuir. Es que eres muy puro, es que tú tienes un corazón muy puro. No, aquí es un sentido más amplio. Pureza en la Biblia significa mucho más que limpieza física, por importante que ésta sea. En plenitud de sentido, consiste en el reconocimiento de Dios como la única causa verdadera y el único poder verdadero que existe. Es lo que en otro lugar se denomina el ojo simple, y es nada menos que el secreto por medio del cual podemos escapar de toda enfermedad, desgracia o limitación. En fin, a la caída del hombre. Por lo cual bien podríamos parafrasear esta bienaventuranza más o menos de este modo. O sea, estamos parafraseando la bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y dice aquí, más o menos sería así. Bienaventurados quienes reconocen a Dios como la única causa verdadera, la única presencia verdadera y el único poder real. No de una manera teórico-formal, sino en la práctica, es decir, con palabras y acciones, y no meramente en una parte de su vida, sino en todo rincón de la vida y del espíritu, no teniendo reserva alguna para con Dios, sino armonizando la voluntad de ellos, aun en los detalles más menudos, con la voluntad de Él, porque ellos vencerán todas las limitaciones de espacio, tiempo y materia, así como las flaquezas de la mente camal. Aquí está escrito la mente camal. Quizá habla del tema carnal. Camal. Cabal. Camal, C-A-M-A-L. En un contexto cristiano, la palabra camal no tiene un significado específico directo. Puede relacionarse con conceptos como el sitio de sacrificio de animales, que puede dar interpretaciones simbólicas a la fe cristiana. El término camal puede referirse a una pernera, una cuerda para sujetar la cabeza de una bestia, palo grueso. Parece que puede haber un lugar destinado a sacrificar y un matadero, pues. Dice aquí, como las flaquezas de la mente camal. Quiero pensar que se refiere a este tema como de donde se sacrifica algo, ¿no? Y estarán conscientes y gozarán por siempre de la presencia de Dios. Podemos advertir lo tosca que resulta cada paráfrasis de la verdad bíblica comparada con la concisión y gracia del libro santo. Pero conviene que cada persona parafrasee de vez en cuando los textos más conocidos de la Escritura, porque esto le ayudará a comprender con exactitud cuál es el significado que les va atribuyendo. Ello también servirá para destacar algún sentido profundo sobre el cual se ha pasado inadvertidamente. Notamos que Jesús habla de los limpios del corazón. La palabra corazón en la Biblia indica generalmente lo que los psicólogos modernos llaman la mente subconsciente. Esto es de extrema importancia porque no basta que aceptemos la verdad solo con la mente consciente. En tal caso, nuestra aceptación no es más que una opinión. Solo cuando es aceptada por la mente subconsciente,
y asimilada así por toda la mentalidad, puede la verdad reformar el carácter y transformar la vida. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Guarda tu corazón con diligencia, pues de él brotan las fuentes de la vida. Mucha gente, especialmente la que se considera culta, posee un caudal de conocimientos que no logran cambiar ni mejorar su vida. Los médicos saben todo sobre la higiene, pero viven a menudo de una manera poco higiénica. Es como los médicos que saben mucho acerca de la salud, pero están fumando. Los filósofos que están enterados de la sabiduría humana atesorada a través de los siglos, continúan conduciéndose de una manera tonta y absurda. Por consiguiente, unos y otros tienen vidas frustrantes e infelices. La razón de ello es que sus conocimientos son simplemente opinión, erudición acumulada en la mente. Para que un conocimiento pueda cambiarnos, es necesario que se incorpore a nuestra mente subconsciente. Vale decir, que penetra hasta lo más íntimo del corazón. Los psicólogos modernos están en lo cierto al tratar de reeducar la mente subconsciente. Aunque hasta ahora no han encontrado el método seguro para ello, ese método no es otro que la oración científica, o sea, la práctica de la presencia de Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recibimos aquí una lección práctica de incalculable valor sobre el arte de la oración. Y la oración, recordémoslo, es el único modo de renovar nuestra comunión con Dios. A primera vista, esta bienaventuranza puede pasar por una generalización religiosa de carácter meramente convencional, y hasta por una de esas trivialidades sentenciosas que usan los que quieren impresionar a sus oyentes no teniendo nada original que decir. A decir verdad, la oración es la única acción completa en el sentido más exacto de la palabra, porque es la única cosa capaz de cambiar el carácter. Un cambio en el carácter o en el espíritu es un verdadero cambio. Cuando se verifica un cambio de esa clase, el sujeto se toma diferente, y durante el resto de su vida se conduce de manera diferente. En otras palabras, ya no es la misma persona de antes. El grado de diferencia puede ser casi imperceptible cada vez que se ora. Sin embargo, aunque pequeño, tiene lugar, porque es imposible orar sin que nos hagamos diferentes en algún grado. Si pudiéramos tomar conciencia plena de la presencia de Dios, un cambio radical y dramático se obraría en nuestro carácter en un abrir y cerrar de ojos, transformando nuestro modo de pensar, nuestros hábitos y nuestra vida entera. La historia registra numerosos ejemplos de esta clase, tanto en Oriente como en Occidente. Las llamadas conversiones son hechos auténticos que lo ejemplifican con claridad. Tan radical es el cambio que resulta de la oración que Jesús lo llama nacer de nuevo. En efecto, puesto que la persona se convierte en otro ser, es lo mismo que si naciera de nuevo. La palabra oración incluye toda forma de comunión con Dios, así como todo esfuerzo encaminando a ese fin, ya sea vocal o puramente mental. La oración puede ser también afirmación o invocación, siendo cada una de ellas buena en su propio lugar. Puede ser asimismo meditación y la más elevada de todas las formas de oración, que es la contemplación. Si no estamos acostumbrados a orar, todo lo que podemos hacer es expresar nuestra personalidad tal como es en cualquier circunstancia de la vida en que nos encontremos. A tal punto es cierto que la mayoría de los que nos conocen podría decir de antemano cómo reaccionaríamos en presencia de cualquier dificultad o crisis. Pero la oración, al cambiar nuestro carácter, hace posible una reacción nueva. Cuando la oración es eficaz, la presencia de Dios se realiza en nosotros, que es el secreto de nuestra curación y la curación de otros también. Asimismo, obtenemos aquella inspiración que es la vida del alma y la causa de nuestro desarrollo espiritual. Pero para que esta presencia de Dios sea un hecho en nosotros y nuestras oraciones sean eficaces, es preciso que alcancemos cierto grado de verdadera paz mental. Esta paz interior ha sido llamada por los místicos serenidad, y ellos no se cansan jamás de repetirnos que la serenidad es el gran vehículo de la presencia de Dios. La serenidad, el gran vehículo de la presencia de Dios. El mar suave como un espejo que rodea al gran trono blanco. Esto no quiere decir que sin la serenidad no se puedan vencer por medio de la oración aún las mayores dificultades. O sea, no quiere decir que, si no tengo serenidad, o sea, si no estoy en ese modo sereno, no voy a vencer nada. No, porque por supuesto que se puede. En efecto, cuanto mayores sean nuestros problemas, menor es la serenidad de que podemos disponer. Y la serenidad misma solo se obtiene por la oración y por la acción de perdonar a los demás y uno mismo. Vuelvo a leer esto. Cuanto mayor son nuestros problemas, menor es la serenidad de que podemos disponer. Híjole, cuanto mayor es la deuda, cuanto mayor es el estrés, pues claro que menor va a ser nuestra serenidad. Dice,
Cuanto mayores son nuestros problemas, menor es la serenidad de que podemos disponer. Y la serenidad misma solo se obtiene por la oración, y por la oración de perdonar a los demás y a uno mismo. Pero hemos de tener la serenidad para avanzar en el reino del Espíritu, aquella tranquilidad del alma a la cual se refiere Jesús con la palabra paz. Una paz que supera el entendimiento humano. Estamos hablando de bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos de los que se habla en esta bienaventuranza son aquellos que realizan esta paz verdadera o serenidad en sus propias almas, porque son ellos los que superan las dificultades y limitaciones y llegan a ser no solo potencialmente, sino verdaderamente los hijos de Dios. Esta condición de espíritu es el objetivo principal de todas las instrucciones que Jesús nos da en el Sermón de la Montaña y en otras partes. La paz les dejo, mi paz os doy. No se turbe su corazón ni se intimide. Cuando hay temor o resentimiento o alguna inquietud en nuestro corazón, esto es, mientras nos falta serenidad o la paz, no nos es posible lograr mucho. Y es que es verdad, o sea, quizá puedes estar escuchando este libro o tengas conocimiento de bienaventurados, los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, pero es que aquí nos está explicando esto, o sea, entre mayor es nuestro problema, menos paz tenemos. Y entre mayor oramos, más cultivamos la serenidad para poder afrontar ciertas cosas. Es como se presentan cosas muy fuertes y es como alguien que va mucho al gimnasio, ¿no? Y se presenta una oportunidad, un momento donde tienen que cargar algo pesadísimo para ayudarle a alguien. Y aquí de esta manera es como el músculo cuando uno está haciendo ejercicio en el gimnasio, que se está haciendo cada vez más grande, más fuerte, se está destruyendo y se está reformando. Y es que dice, entre más alguien tenga la oración y la comunión con Dios, y nos lo estaba diciendo anteriormente, estaba diciendo, es imposible orar, y aquí lo anoto, es imposible orar sin que nos hagamos diferentes en algún grado. Si pudiéramos tomar plena conciencia de la presencia de Dios, un cambio radical y dramático sobraría nuestro carácter en un abrir y cerrar de ojos, transformando nuestro modo de pensar, nuestros hábitos y nuestra vida entera. Y nos aparece, si no estamos acostumbrados a orar, todo lo que podemos hacer es expresar nuestra personalidad tal como es en cualquier circunstancia de la vida en que nos encontremos. O sea, se ponchó la llanta, se acabó la gasolina en medio de la carretera, vas a actuar de la forma en la que, te enseñaron, está programada tu mente subconsciente, en la forma en la que te enseñaron tus papás. Y dice, y nuevamente, leyendo lo que estamos repasando, esto no quiere decir que sin la serenidad no se puedan vencer por medio de la oración aún las mayores dificultades, porque por supuesto se puede. Dice, pues aunque quizá no tengas serenidad, quizás estés un poquito más estresado, pero por medio del uso de la oración se puede vencer todo. Hemos de tener la serenidad para avanzar en el reino del Espíritu, aquella tranquilidad del alma a la cual se refiere Jesús con la palabra paz, una paz que supera el entendimiento humano. Y es cuando viene ahora sí una falta de salud, cuando viene un problema fuerte, un tema familiar, es que ahí es donde ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso dice, no solamente esta condición de espíritu es el objetivo principal de todas las instrucciones que Jesús nos da en el Sermón de la Montaña. O sea, dice, los pacíficos de los que se hablan en la bienaventuranza son aquellos que realizan esta paz verdadera o serenidad en sus propias almas, porque son ellos los que superan las dificultades y las limitaciones y llegan a ser no solo potencialmente, sino verdaderamente los hijos de Dios. O sea, los que tienen paz, los que se les ve la tranquilidad. Cuando hay temor o resentimiento o alguna inquietud en nuestro corazón, esto es, mientras nos falta la serenidad o la paz, no nos es posible lograr mucho. Vuelvo a leerte esos, es que esto lo tienes que aplicar en tu vida, no puede ser solo una lectura donde escuchas voces y listo. O sea, cuando hay temor, cuando tengo miedo, cuando tengo resentimiento, o sea, no me gustó eso que hizo, y claro, son sentimientos muy humanos, o sea, no te tiene que encantar la actitud de alguien porque alguien puede ser súper grosero, porque no tiene alguien educación, porque alguien de repente se levantó comiendo gallo, enojadísimo para pelear con quien sea, pues tampoco es para que simplemente te pongas en las mismas situaciones, porque también se trata de amor propio, pero te habla del resentimiento, o sea, no excusa el odio, o alguna inquietud en nuestro corazón. Esto es, nos hace falta serenidad o paz. No nos es posible entonces lograr mucho. Vuelvo a leerte esto.
Cuando hay temor, cuando hay resentimiento o alguna inquietud en nuestro corazón, mientras nos falta serenidad o paz, no nos es posible lograr mucho. Para conseguir la concentración del espíritu, es preciso tener cierto grado de serenidad. Para conseguir la concentración del espíritu, es preciso tener cierto grado de serenidad. Es que yo quiero canalizar información, es que yo quiero escuchar a mis seres queridos que ya no están conmigo, a veces quiero sentir a mi papá o nada más de cerca de mí, sé que se comunica con los ángeles, sé que Dios a través de muchas formas, a través de la gente que me quiere, me envía un mensaje a través de un regalo, a través de una caricia, de una brisa del aire. Bueno, ¿cómo puedo saber qué es qué? Para conseguir la concentración del espíritu es preciso tener cierto grado de serenidad. Por supuesto que ser pacífico en el sentido corriente, como el que se dedica a poner fin a las querellas de otros, o sea, de calmaos, cálmense, tranquilos, hay que ser pacíficos. Es sin duda una cosa excelente, pero como bien sabe todo aquel que esté dotado de sentido práctico, es un papel bastante difícil de interpretar. Cuando uno interfiere en contiendas ajenas, generalmente las cosas empeoran en lugar de mejorar. Por regla general, es nuestra opinión personal la que nos sirve de guía, y es raro que una opinión personal no sea injusta. ¿Por qué? Porque es injusta pues para otro, porque es una opinión personal, ¿no? Si logramos que los adversarios examinen de nuevo las causas de la disputa desde otro punto de vista, nuestros esfuerzos no habrán sido inútiles. Pero por otra parte, si solamente ponemos por obra un término medio en el cual consienten por motivos de propio interés o por compulsión, entonces la reconciliación no será más que superficial, no habiendo en ese caso paz verdadera, porque ambos no se sienten así contentos e indulgentes. Una vez que comprendamos el poder de la oración, seremos capaces de sanar muchas disputas de manera definitiva, algunas veces sin pronunciar palabra alguna. Pensar silenciosamente en el amor y la sabiduría del Todopoderoso es suficiente para disipar imperceptiblemente los motivos que acarrean disputas. Entonces, la mejor solución para todos, cualquiera que sea, se efectuará gracias al poder silencioso de la palabra. La mejor solución para todos, cualquiera que sea, se efectuará gracias al poder silencioso de la palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los censuran y los persiguen, y dicen de ustedes de todo mal por mi causa, mintiendo. Gócelo y alégrense, porque su merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que hubo antes que ustedes. Como hemos visto, el carácter esencial de la enseñanza de Jesús es que la voluntad de Dios para nosotros es armonía, paz y gozo. Que tales cosas como puedan convertirse en realidad para nosotros cultivando un modo de pensar justo y recto, es una frase que nos sorprende. Jesús nos dice constantemente que es la voluntad de nuestro Padre darnos su reino y que para merecer la justicia hemos de cultivar la serenidad, o sea, tenemos que cultivar la paz interior. Él declara que los pacíficos que cumplen esto adquirirán orando prosperidad, heredarán la tierra, verán a Dios y su duelo se transformará en gozo. No obstante, aquí aprendemos que los que son perseguidos a causa de la justicia son bienaventurados, porque de ese modo triunfarán. Que el ser censurado y denunciado es causa de gozo y felicidad, y que los profetas y los grandes iluminados también sufrieron estas cosas. Todo esto es sin duda asombroso, y a la vez perfectamente correcto. Solo que comprendamos una cosa, que el origen de toda esta persecución no es otra que nosotros mismos. ¡Wow! ¡Uy, qué cambiazo! Vuelvo a leer esto. Todo esto es sin duda asombroso, y a la vez perfectamente correcto. Solo que comprendamos una cosa, que el origen de toda esta persecución no es otra cosa que nosotros mismos. No hay un persecutor exterior a nosotros mismos. No hay un persecutor exterior a nosotros. Siempre que encontremos difícil lo justo o el pensar con rectitud, siempre que sintamos la tentación de considerar injustamente determinada situación, o persona, o aún a nosotros mismos, siempre que nos sintamos inclinados a ceder al enojo o a la desesperación, entonces somos perseguidos a causa de la justicia, lo cual resulta ser una condición bienaventurada y bendita. Todo tratamiento espiritual u oración científica implica una lucha con el yo inferior, el cual prefiere el viejo modo de pensar y se levanta y nos insulta, por decirlo dramáticamente a la manera oriental. Todos los grandes profetas e iluminados de la especie humana, que al fin alcanzaron la victoria, lo hicieron tras una serie de batallas consigo mismos, cuando su naturaleza inferior, el viejo Adán, los perseguía. Fíjate, todos los grandes profetas e iluminados de la especie humana, que al fin alcanzaron la victoria, lo hicieron tras una serie de batallas consigo mismos, cuando su naturaleza inferior,
El viejo Adán los perseguía. Jesús mismo, tentado en todo según nuestra semejanza, tuvo más de una vez que hacer frente a esta persecución. O sea, está hablando de la persecución de nuestro propio ego, de nuestra propia naturaleza baja, porque está poniendo aquí el viejo Adán. Y también dice Jesús mismo, tentado en todo según nuestra semejanza, tuvo más de una vez que hacer frente a esta persecución, especialmente en el huerto de Getsemaní, y durante algunos minutos en la cruz misma. Ahora bien, como estos combates con nuestra naturaleza inferior han de llevarse a cabo tarde o temprano, será mejor efectuar la lucha y vencer lo antes posible. De manera que estas persecuciones resulten ser, relativamente hablando, bendiciones divinas. Las persecuciones que nos hacemos a nosotros mismos dentro de nuestra propia mente, lo que nosotros mismos nos hacemos a nosotros. Notemos que en realidad no hay virtud alguna o provecho siquiera en el mero hecho de que otros nos molesten o persigan. Nada absolutamente viene a nuestra experiencia, a menos que haya algo en nosotros que lo atraiga. Vuelvo a decir esto, porque esto es importante. Esto es una ley así que es un axioma que ya todos tenemos que tener bien en cuenta. Notemos que en realidad no hay virtud alguna o provecho siquiera en el mero hecho de que otros nos molesten o persigan. Nada absolutamente viene a nuestra experiencia, a menos que haya algo en nosotros que lo atraiga. Por lo cual, si nos acontecen molestias o dificultades, es sin duda debido a que algo en nuestra mente necesita ser examinado y aclarado, porque siempre vemos las cosas como somos capaces de concebirlas. He aquí un peligro grave para los débiles, los vanidosos y los presuntuosos. Si los demás no los tratan como ellos quisieran, o si no reciben el respeto y la consideración que ellos creen que se les debe tener, aunque probablemente no lo merecen, se sienten con frecuencia inclinados a creer que son perseguidos a causa de su superioridad espiritual, e incurren en el absurdo de darse aires de grandeza con tal motivo. He aquí una patética ilusión. Según la gran ley de la vida, de la cual todo el sermón de la montaña es una exposición, solamente podemos recibir a través de nuestra existencia lo que en cada momento nos corresponde, y nadie puede impedirnos el conseguir lo que nos toca. Por esta razón, toda persecución o frustración proviene absolutamente de lo interior. A pesar de que hay una tradición sentimental a la que va unido, el martirio no conlleva ninguna virtud en sí. Si el mártir, alguien que vive como mártir, tuviese una comprensión suficiente de la verdad, no le sería necesario sufrir esa experiencia. Jesús no fue un mártir. Habría podido escaparse en cualquier momento si hubiese querido evitar la crucifixión. Pero era necesario que alguien triunfara sobre la muerte, y por esa razón consintió en morir. Él quiso, de forma deliberada y a su modo, realizar para nosotros una obra de antemano premeditada, y no precisamente un martirio. Lejos esté de nosotros el menospreciar el valor ilustre y la abnegación heroica de los mártires de todos los siglos, pero debemos recordar que si hubieran tenido una comprensión cabal, no habrían llegado al hecho del martirio. Tener el martirio como un bien supremo, tal como hacían muchos, es tentar al destino, porque se atrae toda cosa sobre la cual se concentra la atención. Es que yo soy un mártir, es que así tiene que ser, así sigue siendo. Hay gente todavía, yo conozco gente que todavía piensa que hay que ser mártires, que este es el camino del mártir, que tenemos que sufrir, que tenemos que trabajar demasiado duro para poder ser el ejemplo de los demás. No. Tener el martirio como un bien supremo, tal como hacían muchos, es tentar al destino, porque se atrae toda cosa sobre la cual se concentra la atención. Aún admirándolos a causa de la elevación espiritual que alcanzaron, sabemos que si los mártires hubieran amado a sus enemigos lo bastante, es decir, amarlos en el sentido científico de la palabra, reconociendo en ellos la verdad, entonces sus perseguidores romanos, incluso el mismo Nerón, habría abierto las puertas de sus prisioneros y los fanáticos de la Inquisición habrían reconocido su causa. Es que vuelve a pensar directamente desde adentro, es que cambiar la persecución interna. Capítulo 3. Como un hombre piensa. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo de un celemín, sino sobre la candelera, para que alumbre a todos cuantos están en la casa. Así ha de lucir su luz ante los hombres, para que viendo sus obras buenas, glorifiquen al Padre que está en los cielos. En este maravilloso pasaje, Jesús está dirigiendo a aquellos que han llegado a comprender la esclavitud de las cosas materiales
y adquirido alguna comprensión de la naturalidad del ser. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Él está hablando a quienes reconocen la omnipotencia de Dios o del bien y la impotencia de lo malo en la presencia de la verdad. A tales personas las llama la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ellos ciertamente no es ensalzar demasiado a los que comprenden la verdad, o sea, uy, ustedes están por encima, no. Y la ponen de manifiesto en sus vidas personales. Ellos ciertamente no es ensalzar demasiado a los que comprenden la verdad y la ponen de manifiesto en sus vidas personales. Es posible, y en efecto, es demasiado fácil aceptar la verdad de estos principios fundamentales, proclamar su belleza y, sin embargo, no ponerlos en práctica en la propia vida. Pero esto es una actitud peligrosa, porque en tal caso la sal ha perdido su sabor y ya no es buena. Si comprendemos y aceptamos lo que Jesús enseña, si nos esforzamos por realizarlo en cada frase de nuestra vida diaria, si tratamos sistemáticamente de destruir en nosotros mismos todo aquello que sabemos que no debería estar ahí, es decir, el amor propio, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, la presunción, el recelo, la conmiseración de nosotros mismos. ¿Qué es conmiseración? Con misericordia, conmiseración, significado. Conmiseración, compasión que se tiene del mal de alguien. Compasión que se tiene del mal de alguien. Commiseratio se utiliza para hacer referencia a la misericordia o la piedad que se experimenta el malestar o el dolor de una persona. Entonces, tener o mostrar compasión, empatía o solidaridad con la condición o estado miserable o desdichado de alguien. Identificarse con el sufrimiento del otro. Se emplea también como transitivo, conmiserar a alguien o algo, compadecerse, condolerse, empatizar. Y bueno, a esto se refiere. Dice aquí, si comprendemos y aceptamos lo que Jesús enseña, si nos esforzamos por realizarlo en cada frase de nuestra vida, en cada fase, en cada frase, en cada momento, en cada acción, si tratamos sistemáticamente de destruir en nosotros mismos todo aquello que sabemos que no debería estar acá, es decir, el amor propio, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, la presunción, el recelo, la conmiseración de nosotros mismos, incluyendo aquí el resentimiento, la condenación, etc. Si no alimentamos estos defectos cediendo a ellos, sino que los dejamos morir, negándonos a que tomen expresión, si cultivamos con toda lealtad un recto pensar hacia todas las personas o cosas a nuestro alcance, y especialmente a las personas que no nos son simpáticas y a las cosas que no nos gustan, es entonces cuando somos dignos de ser llamados la sal de la tierra. Si verdaderamente vivimos esta vida, las circunstancias que nos rodean actualmente carecen de toda importancia. Cualesquiera que sean las dificultades con que tengamos que luchar, serán superadas. Y la verdad de nuestra doctrina tendrá su demostración. Y no solamente haremos esta demostración en el más breve tiempo posible, sino que seremos capaces, positiva y literalmente, de ejercer una influencia luminosa y sanadora a nuestro alrededor, y ser bendición para toda la humanidad. Es más, haremos bien a hombres y mujeres en lugares y tiempos remotos, a personas que jamás han oído ni oirán hablar de nosotros. Seremos así la luz del mundo, por sorprendente y maravilloso que parezca. El estado de nuestra alma se manifiesta a través de las condiciones exteriores de nuestra vida material. Aquí, tal cual. El estado de nuestra alma se refleja en cómo estamos y en dónde estamos, y en la influencia intangible que irradiamos, y en lo que irradiamos de nuestro ser. Hay una ley cósmica, que nada puede negar permanentemente su propia naturaleza. Eso me encanta. Hay una ley cósmica, nada puede negar permanentemente su propia naturaleza. Emerson dijo, lo que eres grita con una voz tan alta que no puede oír lo que estás diciendo. En la Biblia, la palabra ciudad simboliza siempre la conciencia y la palabra montaña simboliza la oración o actividad espiritual. Alzo mis ojos a los montes, de donde ha de venir mi socorro. Alzo mis ojos a los montes, a la oración, de donde ha de venir mi socorro. Salmo 121, 1. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigilan sus centinelas. Y acuérdate que ciudad simboliza la conciencia. Si Yahvé no guarda la conciencia, en vano vigilan sus centinelas. Salmo 127, 1. El alma que va desarrollándose y se construye en la oración no se puede esconder. Brilla esplendorosamente a través de la vida que vive. Habla por sí, pero en un silencio profundo y cumple sus mejores obras inconscientemente. Su sola presencia sana y bendice sin esfuerzos todo lo que la rodea. Nunca debemos tratar de imponer a otros la verdad espiritual,
Más bien, vivamos de tal manera que se queden tan impresionados por nuestra conducta, por la paz y felicidad que nos iluminan el semblante, que acudan espontáneamente a pedirnos que repartamos en ellos la cosa más maravillosa que poseemos. Qué hermoso, esto me encanta. Con el ejemplo, es que es predicar con el ejemplo. Que acudan espontáneamente a pedirnos repartamos la cosa más maravillosa que poseemos. El alma que vive así habita en la ciudad de oro, la ciudad de Dios. Esto es lo que significa así ha de lucir su luz para gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. No piensen que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino a consumarla. Palabras de Cristo. Porque en verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Sí, pues alguno infringiera alguno de estos preceptos menores, y así enseñara a los hombres, será tenido por un muy pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practicara y enseñara, éste será tenido por grande en el reino de los cielos. Porque les digo, que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El verdadero cristianismo es una influencia totalmente positiva. Engrandece y enriquece la vida del hombre. La hace más amplia y mejor, nunca más mezquina. El conocimiento de la verdad no nos puede acarrear la pérdida de nada que valga la pena poseer. Los sacrificios vienen sin duda, pero las cosas que hemos de sacrificar son aquellas cuya posesión nos hace infelices, no las que nos traen la felicidad. Muchas personas tienen la idea de que comprender mejor a Dios requiere la renuncia a muchas cosas que sentirían perder. Decía una joven, confiaré en la religión más tarde, o cuando sea vieja. Por ahora quiero disfrutar un poquito. Esto es confundir la cuestión. Las cosas que uno tiene que sacrificar son el egoísmo, el temor y la idea de que la limitación es necesaria. Una cosa sobre todo ha de ser sacrificada: la creencia de que el mal tiene alguna resistencia o poder aparte del que nosotros mismos le concedemos creyendo en él. Vuelvo a decir, una cosa sobre todo ha de ser sacrificada: la creencia de que el mal tiene alguna resistencia o poder aparte del que nosotros mismos le concedemos creyendo en él. El mal que nosotros mismos alimentamos con el poder que nosotros mismos le damos gracias a nuestra propia creencia. Acercarse a Dios no habría causado a aquella joven pérdida alguna de la felicidad. Por el contrario, habría ganado un caudal inmenso de felicidad. Cierto es que a medida que su alma fuera ganando un desarrollo, había encontrado que ciertas formas del placer ya no le causaban satisfacción. Pero de ocurrir esto, habría encontrado también una compensación mucho más valiosa en la nueva luz, que iluminaría toda fase de su vida, y en los nuevos maravillosos aspectos que vería las cosas a su alrededor. Son solo las cosas sin valor las que tienen que desaparecer bajo la acción de la verdad. Por otra parte, sería de todo punto insensato que una persona creyera que el conocimiento de la verdad del ser la colocaría por encima de la ley moral, autorizándola a quebrantarla. O sea, aquí está hablando precisamente de... Es que la persona sigue creyendo que sus satisfacciones ahorita, dice, no, déjame disfrutar un ratito antes de meterme a la completa felicidad de Dios. Dice, es que la felicidad solo le está trayendo más vicio, o sea, le trae más ilusión. Dice exactamente, a medida que su alma fuera ganando un desarrollo espiritual, habría encontrado que ciertas formas de placer ya no te causan igual alegría. Pero de ocurrir esto, habría encontrado también una compensación mucho más valiosa en la nueva luz que iluminará toda fase de su vida, y en los nuevos y maravillosos aspectos que verían las cosas a su alrededor. Son solo las cosas sin valor las que tienen que desaparecer bajo la acción de la verdad. Por otra parte, sería de todo punto insensato que una persona creyera que el conocimiento de la verdad del ser la colocaría por encima de la ley moral, autorizándola a quebrantarla. En tal caso, descubriría muy pronto que había cometido un error fatal. Cuanto mayor es nuestro conocimiento espiritual, tanto más severo es el castigo que nos acarrea si violamos la ley moral. Es decir, si ya tienes un conocimiento de las leyes espirituales, de cómo es amar al otro, de qué es criticar al otro, aquí ya más acarrea el castigo de violar la ley moral. ¿Por qué? Porque ya sabes. El cristiano no puede permitirse ser más descuidado que otros en la observación rigurosa de tal código moral. Antes, al contrario, debe ser mucho más cuidadoso que las demás personas. En efecto, todo desarrollo espiritual verdadero va acompañado necesariamente de un progreso moral definido.
Una aceptación teórica de la letra de la verdad puede ir acompañada del descuido moral, con grave peligro del delincuente. Pero es del todo imposible progresar en el aspecto espiritual a menos que se trate sinceramente de vivir según la ley moral. O sea, no puedes progresar espiritualmente si no cumples ciertas leyes, la ley moral. No es posible, en ninguna manera, separar el conocimiento espiritual verdadero de la conducta justa y moralmente sana que le corresponde. O sea, no puedes ser un santito, o sea, ser alguien que quieres desarrollarse espiritualmente, pero pues está haciendo otras cosas. Sí, no es posible en manera alguna separar el conocimiento espiritual verdadero de la conducta justa y moralmente sana que le corresponde. Una J, la J griega, significa Jod, H-O-D, la letra más pequeña del alfabeto hebraico. La tilde, parecida a un pequeño cuerno, es una de esas pequeñas prominencias que distinguen una letra hebraica de otra. O sea, ya ves que aquí dice que falte una J o una tilde de la ley, porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una J o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Dice, esto quiere decir que conviene no solo vivir según la letra de la ley moral, sino también en los más mínimos detalles. Hemos de mostrarnos no solo según las normas morales corrientes, sino de acuerdo con el más elevado concepto del honor. Los escribas y los fariseos, a pesar de sus defectos, eran en su mayor parte hombres honrados, que obedecían en su vida particular la ley moral tal como la comprendían. Ya por desgracia, no conocían más que la letra de la ley a la cual se conformaban escrupulosamente, cumpliendo su deber tal como la concebían. Sus defectos consistían en la fatal debilidad que surge donde quiera que haya formalismo religioso, orgullo espiritual y la presunción de la propia rectitud. O sea, pues es que sigue mucho el libro, la ley. No pierdes ni una coma ni una tilde, o sea, le sigues todo. Sí, pues, pero hay demasiado formalismo religioso. Demasiado orgullo espiritual, presunción de la propia rectitud. Es que yo soy muy recto, es que yo soy muy espiritual. Ellos eran completamente inconscientes de tales defectos. Creían obrar bien en todo, lo cual es la mortal ilusión de estas enfermedades del alma. Jesús comprendió esto y le dio su lugar. De ahí que advertía a sus seguidores que, a menos que su conducta fuera tan buena como la de aquella gente, y aún mejor, no debían en modo alguno suponer que estaba progresando en el camino espiritual. El desarrollo espiritual y el nivel más alto de conducta deben ir juntos. El desarrollo espiritual y el nivel más alto de conducta deben ir juntos. No puede existir el uno sin el otro. Y dice, a medida que crecemos en poder espiritual y en comprensión, vamos comprobando que muchas reglas que gobiernan el aspecto exterior de la conducta llegan a ser completamente innecesarias. Pero esto es consecuencia de que nos hemos elevado sobre ellas. Nunca, porque hayamos caído por debajo de su nivel. Llegar a este punto donde la comprensión de la verdad permite pasar alto ciertos requisitos y ordenanzas exteriores, es llegar a la mayoría de edad espiritual. Tan pronto como uno deja de ser espiritualmente niño, deja de necesitar algunas de aquellas observancias externas que antes parecían indispensables, algún reglamento, algún libro, algún texto. Dice, hay un punto donde ya te elevas por la verdad y ya puedes obrar y operar según la conciencia de Dios. Nuestra vida entonces resulta más pura, más verdadera, más libre y menos egoísta de lo que era antes. Y ello es la prueba. Y bien, hasta aquí dejamos este episodio. Nos vemos entonces en el siguiente episodio de esta lectura del libro del Sermón de la Montaña, que está muy bonito. Pues estamos viendo las bienaventuranzas del punto de vista de Emmett Hawkes, que es cristiano. Está muy interesante. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias.